queridos hijos, Pablo, sobre todo desde su experiencia de predicación en Atenas, en el Areópago, expresa que la doctrina que nosotros proclamamos, enseñamos, es insensatez para unos y locura para otros. Y en efecto, este evangelio de hoy, para las personas, no digo para las malas, sino para las personas que se creen sensatas, prudentes, el evangelio de hoy es una insensatez, una locura, incluso podría ser una ofensa a algunos. ¿Cómo es posible que yo dé una fiesta y no invite a mis amigos? Se van a sentir ofendidos, marginados. ¿Cómo es posible que no invite a los que me han invitado a su fiesta? Se van a sentir más que ofendidos. ¿Cómo es posible que no invite a mis vecinos ricos en cuyas casas, en cuyas fiestas he estado yo? ¿Cómo es posible que el Señor me aconseje, que aconseje a una persona semejante forma de actuar? Una locura. Es una insensatez. Y encima, déjenme decirlo con todo el alma y con toda la experiencia, invitar a gente que a lo mejor se va a aprovechar de que entre en mi casa para robarme otras cosas, o a lo mejor gente que no sabe comer en la mesa, y gente, por experiencia, que va a aprovechar para hacer su salvequito, y en vez de comer lo que se sirve, va a aprovechar para hacer sus cositas para llevar afuera. Y que si me descuido se va a llevar los cubiertos y va... ¿Cómo es posible que Jesús diga esto? En el fondo, queridos hijos, la razón es de solidaridad. Una solidaridad entendida, no en los sentidos ideológicos o advenedizos tantas veces para quedar bien y tener palabras antisonantes que cautiven a la multitud. Una solidaridad que es cuando yo me hago uno con los otros. Una razón en el fondo de compensación con las personas, compensar con las personas que están marginadas, y para, déjenme decirlo sin ningún resabio y sin que haya segundas intenciones, una razón de combatir la pobreza. No para enriquecerme con decir que yo lo hago, sino para compartir precisamente con los que más lo necesitan, una forma de elevar, aunque sea momentáneamente, al marginado, al que de otra forma no podría ni siquiera pensar, soñar, estar en una fiesta. ¿Y qué sentido tiene esto? Si es una locura social, es un suicidio social. Si me lo van a echar en la cara, hiciste una fiesta y en vez de invitarme a mí, invitaste a gente desconocida. Vos que has estado en mi fiesta, que siempre ha sido de mis preferidos, de mis íntimos, y ni siquiera tuviste la delicadeza de participarme que ibas a tirar la casa por la ventana. ¿O no somos así? ¿Me tenés resentido? ¿Me tenés resentida? No. ¿Me participaste? No. ¿Me invitaste? Sin embargo, esto es lo que aconseja Jesús. Y en el fondo se trata de hacer una maniobra de compensación, una maniobra de equilibrio, déjenme decir, una maniobra de justicia. Los pobres no son pobres porque Dios los quiso pobres. La causa de la pobreza es una injusticia, es una clase de pecado. Sin excluir el propio pecado del que por los vicios
por el desorden personal, ha perdido lo que tenía. Estoy pensando quien se dedica a la drogadicción, quien se dedica a la borrachera, quien se dedica al sexo desenfrenado. Conocemos casos que ha perdido incluso la fortuna y posición social por llevar una vida disoluta. Padre, usted es puro cuento, sí, la parábola del hijo pródigo, que tiene más de 2000 años de existencia. Lo perdió todo. Y no es referencia a una ideología de Nicaragua ni a un partido político de Nicaragua, es una constante universal. En el tiempo y en el espacio. Reitero, parábola del hijo pródigo. Mientras tenía reales, tenía amigos, cuando lo perdió todo, ni siquiera trabajo, quería comer lo que le daban a los chanchos y nadie se lo daba. Esa es la esencia del chavalo que lo gastó todo. Digo, algunas veces la pobreza es el propio pecado. Otras veces, hay que decirlo, se paga el pecado del papa, del abuelo, si es de la propia familia. Otras veces porque un Vivian los explotó. Otras veces porque la constante es la misma, a la raíz de una pobreza, y reitero, Dios no quiere la pobreza. La pobreza siempre es el efecto de una injusticia, de un pecado, que la Iglesia está llamada a solucionar. Padre, pero es que es el de, sin quitar que sea una de las obligaciones indelegables de cualquier gobierno, de cualquier parte del mundo, de cualquier época de la historia, sobre todo de las edades más cercanas a cuando vamos tomando conciencia cristiana, aunque rechacemos el cristianismo abiertamente. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. La realidad de la salvación, de la redención, hace su efecto independientemente de la conciencia que se tenga. El proceso de cristificación del mundo avanza y hay que verlo con perspectiva del tiempo. Luego, esto que aparentemente es locura, suicidio social, en el fondo tiene su razón de peso. Así, cuando tengas que dar cuenta, que te reciban en el cielo, que haya gente que abogue por vos. Padre, no se puede vivir eso. Al fin y al cabo, es parte de la locura, humanamente hablando, de Francisco de Asís. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? ¿Por qué recordamos a Francisco de Asís? ¿Qué marca la forma de existencia de los frailes mismos? No es que vivan sin nada, sino su compartir con los pobres. Evangelio de hoy, llamativo. No solo llamativo, interpelante. Y en el fondo nos requiere a asociarnos al combate de un flagelo universal, social, económico. Padre, es que en el Evangelio, cuando los apóstoles quisieron sacar el hombro, el Señor les dijo, denles ustedes de comer. Padre, pero es que también sí. La Iglesia no se hizo para solucionar la pobreza. Es un subproducto. Por eso cuando Judas criticó a aquella mujer que vertió el frasco de perfume sobre los pies de Jesús,
Jesús le jaló las orejas y el que relata la escena con toda claridad dijo, y lo dijo refiriéndose a Judas, no porque le interesaran los pobres, sino porque robaba. Y con pretexto de los pobres se enriquecía. Estamos hablando de unos apóstoles, Judas Iscariote. Que nadie se sienta chimado de que me refiera a un partido y a una ideología ya pasada hace 2000 años en la otra parte del mundo, y quede raro que se repita también aquí. Independientemente del partido, independientemente de la ideología, independientemente de la excusa. Que hay gente que roba aprovechándose de la causa de los pobres, lo hay. El primero no era Judas Iscariote, no fue el inventor de eso, pero también caía en eso. La bellísima primera, para los que nos siguen por internet, el Evangelio de hoy estaba tomado de San Lucas capítulo 14, versos del 12 al 14, y en la bellísima primera lectura tomada de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 11, versos del 30 al 36, dicho por resumen, ¿quién es el guapo que quiere corregir lo que hace Dios? ¿Quién se apunta de consejero de Dios para corregir lo que Él hace? Porque en nuestra soberbia tantas veces pensamos, incluso lo expresamos, que si yo fuera Dios y que si Dios me hubiera pedido consejo, yo hubiera hecho una cosa diferente. Y no digamos que nunca lo hemos dicho y que nunca lo hemos pensado. Pablo concluye, Dios sabe lo que hace y todo lo hace bien. Qué inmensa y rica es la sabiduría de la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles son sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Lo siento cuando a nosotros, tentados por el natural, algunas veces interviene el demonio, pensamos que somos nosotros, o pensamos que se nos ocurrió lo que Dios ni siquiera ha pensado. Digamos unas palabritas de San Carlos Borromeo. San Carlos le toca vivir una época apasionante, le toca vivir la aplicación del Concilio de Trento. Es el gran, inmenso concilio anterior al Concilio Vaticano II. Porque el que está entre el Concilio de Trento y el Vaticano II es el Vaticano I, que no pudo concluirse por la guerra. Y San Carlos Borromeo se toma en serio el rol de obispo que dice Trento. La inmensa mayoría de nosotros, creo que excepto Claudia, no sé si alguien más, nos preparamos a la primera comunión con el catecismo reducido, preparado para primera comunión a partir del catecismo de Trento. Los que hicimos la primera comunión antes del año 60, habíamos logrado tener claridad de doctrina, aún con una versión de las TETE con preguntas y respuestas. Claridad.
por lo menos en la doctrina. Claridad que por desgracia alguno ha querido perder y ha querido hacer de que todo es opinable, olvidándose que hay verdad. Y de esto no es culpable el Vaticano II, somos nosotros. Pues bien, el papel del obispo es difícil. Es difícil. La Iglesia universal se realiza en la Iglesia particular. Enseñanza que recoge el Vaticano II. No es que la Iglesia particular, para sintetizar, la diócesis, sea una partecita de la Iglesia universal y que sumando todas las diócesis tenemos la Iglesia universal. La Iglesia universal se realiza, se vive total y completamente en la Iglesia particular, en la diócesis. Y la única forma de vivir la Iglesia universal es viviendo la diócesis. Por eso es imprescindible, dice nuestro sínodo diocesano, nuestro segundo sínodo diocesano, tener la identidad diocesana. Es el primer documento de nuestro segundo sínodo. Saber quiénes somos. Como es imprescindible tener la identidad de familia, es imprescindible tener la identidad de nación, es imprescindible tener nuestra identidad diocesana. Aunque vengamos de diferentes partes, incluso hablando de iglesia, aunque sean religiosos exentos de la obediencia del obispo, tienen que tener la identidad diocesana, conocer dónde son, dónde viven, dónde actúan y asumir la historia de nuestra diócesis, que por cierto es la diócesis madre de toda la iglesia de Nicaragua, de Costa Rica y de otras regiones. Nos alegramos con espíritu de madre de que algunas diócesis celebren diciembre su primer centenario. Nos alegramos, somos la madre de la provincia eclesiástica de Nicaragua. Y no solo de Nicaragua, sino de Costa Rica y otras regiones. El obispo hace presente a Jesucristo en la diócesis. Su misión es hacer las veces de Jesucristo como cabeza de su iglesia. Sustituye a los apóstoles en su función de cabeza de la iglesia. Y su responsabilidad es la santificación de todas las personas que viven bajo su territorio diocesano. Padre, ¿qué está diciendo? No solo de los católicos, no, mijito, de todas las personas. Y el obispo tiene que tener la conciencia clara que incluso los que nos adversan y los que dicen que no creen en Dios, incluso los que dicen barbaridades de la Iglesia Católica, su posibilidad de salvación es a través de la Iglesia Católica y del ministerio del obispo. Fuera de la Iglesia no hay posibilidad de salvación. Y recae sobre los hombros del obispo, sobre su ministerio, la santificación, la salvación, reitero, de todas las personas que viven en su territorio diocesano. Los colaboradores más cercanos, los ayudantes más cercanos del obispo, somos los presbíteros y somos los que les rompemos la cabeza y les damos más problemas tantas y tantas veces. Padre, ¿qué dices? La verdad. Los problemas más grandes, los dolores de cabeza más fuertes que se le producen a un obispo somos los curas. Los curas tendríamos que ser, déjenme hablar, no solo colaboradores, sino que tendríamos que ser tan dóciles
como la burrita que montaba Jesucristo el domingo de Ramos, y estoy citando a un santo en su constitución. Sin embargo, tantas veces, por tantas cosas humanas, o pensamos que nosotros deberíamos de ser el obispo, o por celo de que porque yo debería de ocupar tal cargo, o por las ganas de algunos centavitos más, o por tantas cosas que en sí mismos no son pecados tan grandes, no soy dócil al Señor en una obediencia perfecta al obispo, e impido y le doy dolores fuertes de cabeza. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Y si alguien se molesta, lo siento mucho. Y si alguien piensa que es un insulto, que estudie la historia. De hecho, una de las causas por las cuales la diócesis de León muy tempranamente se creó como diócesis fue el controlar a los sacerdotes que venían desde Panamá, que eran casi ingobernables. Y esto entre junio de 1524 y en febrero de 1531. En estos 5 años, teniendo presente que el ir y regresar un documento hasta España ya tardaba su año, y entre las causas que se invocan es la urgencia de que Nicaragua fuera diócesis para controlar a los clérigos que venían desde Panamá. Y si leemos la historia de los 50 obispos que ha tenido nuestra diócesis, es precisamente el de controlar a los curas, santificar a los fieles. Y la causa, no solo de la separación de la Iglesia de Costa Rica de la diócesis de León, es la misma. La mejor organización de la Iglesia, la causa de la creación de la diócesis de Managua, de la diócesis de Granada, del Vicariato Apostólico de Bluefield, acción atrevida porque había pasado muy pocos años desde la reincorporación de la Mosquitia. Historia. La misma causa por la cual Jinotega se hace diócesis independiente de Matagalpa, el poder organizar mejor a la Iglesia y el dolor de cabeza de los obispos hemos sido los curas. Si le preguntan a Monseñor Bosco, sus grandes preocupaciones somos nosotros. Nos disparamos, hacemos cosas sin permiso, nuestro celo, algunas veces por majadería. Yo tendría que estar en esta comisión, no me tomaron en cuenta los que quieren ser obispos, los que... Y cada vez nuestra diócesis, desde 1531, le guste a quien le guste, le cuadre a quien le cuadre, viene siendo más santa, incluso en la persona de sus curas, aun a pesar de los males que aún presentamos. Y cada vez viene siendo más sabia, y cada vez hay curas mejor preparados. Padre, ¿por qué pasa? Gracias a Dios y a los de pelo de los 50 obispos que hemos tenido. Hoy recordamos a San Carlos Borromeo. Se tomó muy en serio su papel de obispo. Por los sínodos, el control, la santificación de los curas, con las visitas pastorales, la santificación de los fieles, poniendo al alcance de ustedes
la administración de los sacramentos de la salvación, poniendo sacerdotes que ministren para ustedes, que prediquen para ustedes, con casi todo el ejército que tenemos de catequistas, para que puedan profundizar la fe, puedan practicarla y, cómo no, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo y recobrar la gracia bautismal con el sacramento de la recolección, de la reconciliación. Hoy pidámosle a San Carlos Borromeo que a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, nos permita vivir más fielmente nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.